Trajo Biblia, ¿no? Hay personas que por ahí se olvidan de la Biblia. Es entendible porque, no sé, fueron a la casa de algún pariente, salieron corriendo a algún otro lugar y no tuvieron el tiempo de volver a buscar la Biblia. Pero olvidarse todos los días ya es lo mismo que ir a la peluquería y no llevar el pelo. ¿Para qué va? Dígale al lado, tenés que tener Biblia, hermano. Tenés que tener Biblia. En este año tenemos que venir a la casa del Señor con nuestras Biblias. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Vamos a la palabra del Señor. Génesis. Vamos al capítulo 32. Quiero leerle un pasaje un tanto misterioso, un pasaje un tanto conflictivo para muchos. Vamos a ver lo que dice Génesis 32, verso 22 en adelante. Cuando lo tenga, me avisa, me dice amén. ¿Ya lo encontró? ¿Cómo está en este año? Por Dios. Muy bien. Génesis 32, verso 22. Si lo tiene, me dice amén otra vez. Muy bien. Dice así la palabra: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Se quedó cómo? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, es decir, hasta el amanecer. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba, ya amanece. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Pero cuando ya había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Levantemos nuestras manos y cerremos nuestros ojos para hacer una oración, para que nada ni nadie en este momento se entrometa entre nosotros y Dios, Dios y nosotros. Señor, oramos para que tú nos hables a través de esta palabra, que tú nos ministres, Señor, como has planificado, como has querido. Sabemos que hay oposiciones, Señor, sabemos que aún vienen pensamientos para distraernos, sacarnos la atención de tu verdad, pero no lo permitas, porque tampoco nosotros lo permitiremos. Declaramos que en este primer discipulado tú estás presente, tu verdad está aquí, Señor, ya siendo ministrada, impartida a nuestros corazones, y tú nos vas a bendecir. Declaramos que el resto de este año será bendito, que viviremos cada día de nuestras vidas como este primer día, llenos de ti, llenos de tu espíritu, llenos de tu unción. Te damos gracias porque lucharemos contigo, Señor, con cada problema que se manifieste y vamos a vencer. Te damos gracias, amén y amén. Aplausos para el Señor. Aleluya. Bien, dice aquí la palabra que Jacob tenía un pasado bastante oscuro. Todos sabemos que Jacob suplantó a su hermano varias veces, desde que nació hasta este punto de su historia. Y entonces su hermano se consolaba con la idea de matarlo. En cierta ocasión él sale rajando de su casa, su hermano sale detrás de él y ya estaba muy cerquita de alcanzarlo. Justamente la noche anterior del encuentro ocurre esto. Jacob tiene que dividir su familia en 2 campamentos, tiene que pasar a otro lugar, y entonces dice aquí la palabra, usted lo leyó conmigo, Jacob se queda solo. Jacob se queda solo. En ese momento de soledad fue que Dios
lo salió al encuentro. La soledad a veces, mis hermanos, es buena compañía. Hay gente que no le gusta estar ni un segundo sola, personas que no les gusta estar ni un minuto solas. Sin embargo, la soledad a veces es una buena compañía, porque en la soledad Dios nos puede salir al encuentro. Diga conmigo, este va a ser un año para estar a solas con Dios. Dígale de al lado, en este año vamos a estar a solas con el Señor. Porque de esos momentos de estar a solas con Dios, de esos momentos sacamos mayor rédito de cualquier otro momento en la vida. De estar a solas con Dios. En esa soledad con Dios ocurren los cambios más significativos, más importantes, más determinantes de una persona. ¿Queremos ser buenos discípulos, sí o no? Diga conmigo, ya no buenos para nada. Buenos discípulos, ¿sí o no? Lo más importante de un discípulo es estar a solas con Dios. Esa relación a solas no es suplida con nada. Con nada. Podemos venir a la iglesia, podemos estar en una célula, podemos estar, no sé, haciendo la academia, podemos tener una célula a cargo, discípulos a cargo, pero si no estamos a solas con Dios, no tenemos fundamentos, no tenemos base de dónde apoyarnos, solventarnos, de dónde sostenernos. La soledad con Dios, la intimidad con Dios es lo fundamental. ¿O no nos enseñó así el Maestro Jesucristo? Mire, Él no tenía la necesidad, pero sin embargo Él mostró que sí la tenía, porque pasaba noches enteras solos con Dios, pasaba madrugadas enteras a solas con su Padre. Aquí Dios tiene que esperar que Jacob se quede solo para salirle al encuentro. Se queda solo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el versículo 24 en la parte B? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con él. No dice aquí la Biblia que Jacob luchó con el varón. Si fuera por Jacob, Jacob seguía su camino así como estaba. Dice que el varón luchó con él. No fue que Jacob empezó a luchar con el varón comenzó a luchar con Jacob. El varón salió a resistir a Jacob. Se dice que desde que Jacob obtiene la bendición de su padre, todos sabemos, suplantando a su hermano, fue obteniendo algunas cosas, fue logrando algunas cosas. De tener una vara pasó a tener 2 campamentos. Dios lo puso, dice, sobre 2 campamentos, pero con todo eso que logró, siempre fue afligido, siempre fue atormentado, siempre fue humillado. Los logros de Jacob trajeron también angustia, tristeza, humillación. Los logros de este hombre hasta ese punto solo produjeron en él angustia, tristeza y humillación. No necesitaba solo la bendición de su papá terrenal, él necesitaba urgentemente la bendición de su Padre celestial. Él necesitaba la bendición de Dios. Y así no la iba a obtener. Tenía que haber un cambio, un clic, un rompimiento en él. Y por esa razón el ángel de Dios sale a resistir a Jacob. La Biblia dice que Dios da gracia. ¿A quién? ¿A quién da gracia? Nadie se arriesga al primer discipulado. ¿Qué pasó? Al humilde. ¿Y resiste a quién? Al soberbio. Aquí salió a resistir. No salió a dar gracia, no salió a defenderlo, no salió a abrirle puertas. No, salió a resistir a Jacob. Salió a resistir, a pelear con él. Saben, yo leía lo siguiente: hay un lugar donde sí podemos luchar con Dios. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios, tiene omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, ciertos atributos que nosotros no podemos ni siquiera entender. Pero sí hay un lugar donde nosotros podemos luchar con Dios, y es aquí dentro. Porque ese mismo Dios todopoderoso que tiene omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, nos dio libre albedrío, un poder de decisión. Nosotros somos libres de decidir lo que queremos hacer. Nosotros podemos resistir su voluntad. Nosotros podemos vivir o practicar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Había una lucha ahí dentro. Había una batalla ahí dentro. Y algo iba a pasar. El ángel sale a resistir a Jacob y dice, luchaba con él largas horas hasta que rayaba el alba. ¿Tiene ahí el verso 25 para volverlo a leer? Vuélvalo a leer. Dice así: y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Cuando el varón vio que no podía, a mí me llamó la atención. ¿Cómo es? ¿No dice también la Biblia que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres? ¿Cómo que el varón no podía con él? ¿Cómo es? Y he escuchado a veces, Jacob tenía una fuerza tan grande que luchó contra el ángel y lo venció. ¿De dónde sacamos eso? ¿Cómo es? Aquí dice, el varón no podía con él. ¿Cómo es, Señor? Entonces el Señor me abrió un poquito el cerebelo, me hizo entender lo siguiente: el varón no podía con él como el varón quería tratar con él. El varón no podía con él sin tener que llegar a ser lo que llegó a ser. Hay veces que Dios no puede tratar con nosotros como quisiera tratar. Hay veces que Dios no puede ministrarnos como Él quisiera ministrarnos. Vio el varón que no podía, entonces no le quedó más remedio que tocar el sitio del muslo. ¡Ah! Imagínense el dolor. El dolor porque se descoyuntó. Alguna vez se descoyuntó su brazo, su rodilla, o alguna vez se astilló un hueso, se fracturó alguna mano, no sé, le pasó un dolor impresionante, descoyuntó su muslo. ¡Ah! Y empezó a gritar: ¡qué dolor! ¿Por qué lo hizo? Yo me acordaba a mi pastor predicar una vez una historia que seguramente usted la recuerda. El año pasado seguramente usted la escuchó. Del pastor que tiene su rebaño. Algunos ya se van acordando. Y entre sus ovejas siempre hay alguna rebeldona. Pregúntele al lado, ¿cuál será la rebeldona? ¿Cuál es la ovejita rebelde? La que se va continuamente, ¿no es cierto?, de su lado. La que se va, la que se aparta, la que se aleja. Y el pastor tiene que dejar a las que tiene, sean 10, 20, 30 o 99, e ir por la que se extravió. Esa ovejita rebeldona va a recibir un trato muy especial de su pastor. Hay algunos que no la escucharon porque me miran atentamente. Entonces, el pastor, ¿qué hace con una ovejita que se va continuamente? Se fue una, se fue dos, se fue tres, se fue cuatro. Bueno, el pastor dice, ya es suficiente, entonces toma la ovejita y ¡clac!, le rompe la patita. ¡Qué pastor sin misericordia! ¡Qué pastor malo! El pastor no es que no tiene misericordia, al contrario, escuche, espéreme terminar. No me mire así como diciendo, hermano, qué crueldad. El pastor le rompe la patita y entonces se la entablilla, ¿cierto? Entonces baja su ovejita con ese gran dolor y la patita entablillada se pega al pastor y no se mueve de al lado del pastor. Si el pastor va al baño, tiene que taparse bastante porque la oveja está ahí al lado mirando lo que hace. A donde vaya el pastor, la tiene al lado a su ovejita. Donde se dirija el pastor, ahí atrás está la oveja. Y así pasan los días y quizás pasa 1 o 2 meses. Y cuando el pastor ya discierne al tocarle esa parte quebrada, que ya no duele, ya no hay incomodidad, entonces le saca la tablilla y la deja andar. Y la ovejita, sin dolor, ya curada y sin tablitas, sigue pegada al pastor y nunca más se va al lado del pastor. Pregúntele al lado, ¿te tocó el pastor alguna vez? ¿Te quebró? Y no hablo de nuestro papá espiritual, del pastor de nuestras almas. Nuestro pastor no nos va a romper el cuello, menos mal, ¿no es cierto? Porque ya tendríamos que estar todo roto de tantas veces que fallamos y nos equivocamos. A mí yo lo he contado en estos días. En una ocasión a mí el Señor me tuvo que romper la patita y ay, cómo me dolió, mi hermano. Y no es que no se lo deseo a nadie como se dice por ahí, sí se lo deseo. No me mire. Es más, oro para... Déjeme terminar. Se lo deseo a toda persona que como yo, por alguna X circunstancia o situación, cometíamos ciertos errores y pecados y nos terminábamos alejando del Señor. Muchos de nosotros, hablo de los que en varias ocasiones nos alejamos del Señor sin alejarnos de la iglesia,
que es peor, me parece todavía. Muchos de nosotros que cada tanto recurrimos a ciertos pecados, nos alejamos del Señor. Y en ocasiones Dios nos da oportunidades de confesarlos, de arrepentirnos y de volver a empezar. Y nosotros no lo hacemos. Y seguimos con esos pecados ocultos. Entonces a Dios no le va a quedar otra que rompernos la patita. Menos mal, hermanos, en ese tiempo de mi vida, con tanta aflicción, con tanto dolor, una tras de otra que me sucedían, yo no me podía explicar lo que me pasaba, pero sí ahora entiendo que fue el pastor de mi alma que me quebró, y por esa quebradura me acerqué y me pegué a Él como en ningún otro tiempo de mi vida. Y aunque ahora el Señor ya me esté restaurando y me esté sanando, de Él no me muevo más. De Él no me alejo, y no me van a alcanzar los años de vida en esta tierra para darle gracias a mi buen pastor por haberme quebrado la patita, por haberme enseñado a acercarme a Él. ¿Qué sería de mí si Él no lo habría hecho? ¿Qué sería de usted si el pastor no lo habría hecho? ¿Qué sería de nosotros si el pastor en alguna ocasión no nos... ¿Qué sería de nuestras vidas? Se puso a pensar, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Al ángel, al varón, no le quedó otra que tocar el sitio donde más le dolía. A veces, dígale al lado, Dios te toca, pero la herida que Dios hace, Él mismo la va a curar. La herida que Dios hace, Él mismo la va a curar. La herida que el pecado hace, solo el arrepentimiento te lo puede llegar a curar. Pero la herida que Dios hace, entonces Él mismo también la va a curar, la va a sanar. Yo anoté algunas cositas aquí muy interesantes. Mire, si quiere tomar nota, son frases sencillas, pero hoy estuve estudiando y no las quería olvidar. Esta marca que Dios hizo en el muslo de Jacob, escuche, primero le haría recordar de dónde lo sacó el Señor. Le haría recordar de dónde lo sacó. Le haría recordar la obra que hizo en él. Esa marca le haría recordar entonces de dónde Dios lo sacó. También le haría recordar, escuche, su lucha con su Creador por su verdadera bendición. La marca que Dios te hace acordar de la lucha que sostuviste con Él por tu verdadera bendición. ¿Qué más esta marca significaba o simbolizaba para Jacob? Que así como en ese momento era rasgado su muslo, también estaba siendo rasgado su corazón. En ese preciso momento. Y por último, le enseñó a tomarse de él tenazmente. Dios hace algo para que él no pudiera estar de pie. Se lo quiero mostrar con mi hermano Mauricio. Vamos a hacer un grosso. El ángel que me tocó me va a dar una y me va a dejar acostado en la primera de cambio. Estaban luchando, Jacob así, tontuelo, estaba ahí, con miedo a la muerte, había dividido su campamento, y ahora el ángel lo empieza a resistir, y luchan varias horas y ve que no podía con él. ¡Ah! Ese dolor no lo dejaba ponerse de pie. Tuvo que humillarse, inclinarse, agarrarse de él tenazmente. Tuvo que arrodillarse por primera vez ante su Creador. Y en ese momento de dolor, dice Oseas capítulo 12, versículo 13, dice Oseas 12:3, que en ese momento Jacob recién venció. Cuando uno reconoce que es débil, uno reconoce su gran debilidad como ser humano, uno reconoce que ese pecado siempre lo aleja de su Padre, de su Dios. Cuando uno lo reconoce, cuando uno cae postrado y se arrodilla ante Él, es cuando recién puede decir: es fuerte. Diga al débil: fuerte soy. Diga al débil: fuerte soy. Allí dice la Biblia que Él reconoce su debilidad, se toma de Él,
se hacía de Él tenazmente y además aprende a depender. Aprende a depender de su Creador. En alguna ocasión Dios, si no te ha tocado, te va a tener que tocar, pero que no sea porque ya no le quede otra. Hermanos, que Dios pueda tocar nuestras vidas, porque reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Mi pastor hoy me decía, este va a ser un año para vivir todos los días llenos del Espíritu de Dios, llenos de Dios. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Ya no soy yo, es Él en mí. Reconozco mi debilidad y entonces me tomo de Él y soy fuerte. Diga al débil, fuerte soy. Reconozco que de pie ante Él no puedo estar, me tengo que arrodillar porque toda rodilla se doblará ante Él. Y más vale arrodillémonos por las buenas y no por las malas. Toda rodilla, hermanos, si no nos quebramos ante el Señor, porque eso es lo que dice Oseas, no me quería olvidar este detalle, que Jacob se quebrantó, lloró y le rogó. No fue solo, no te voy a dejar si no me bendices, no. Él se quebrantó en ese momento, él lloró. Ay, no te voy a dejar si no me bendices, bendíceme. Le rogó, le suplicó. Si no lo hacemos ante Dios, si no nos quebrantamos ante el Señor, no le suplicamos a Dios, les tengo una mala noticia: vamos a terminar quebrados ante el enemigo y suplicándole al mismo diablo. Nos quedan dos: o nos quebramos ante el Señor todos los días en este año de nuestras vidas hasta llegar al último, le rogamos y le suplicamos al Señor su poder, su bendición, o terminamos quebrados y suplicando y dando lástima delante del enemigo, de los impíos. ¿Qué preferimos, mis hermanos? Vamos a tener un año victorioso. Vamos a caer de rodillas ante el Señor cada día de nuestras vidas. Vamos a llorar ante Dios. El que llora ante Dios no llora ante el enemigo, pero el que no es capaz de llorar ante Dios después termina llorando por los rincones. No tiene la fuerza para afrontar. ¿Cuántos dicen amén? Siga leyendo un versículo más. Mire lo que dice, verso 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y el varón le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahí estaba llorando, suplicándole, y dijo: no te voy a dejar si no me bendices. Entonces el ángel dijo: bueno, ¿cuál es tu nombre? Y él confesó en ese quebranto, en esa humillación, Jacob, que significa suplantador. Era el nombre, la vida de la persona. En el nombre estaba el carácter de la persona. El ángel lo observó y dijo: ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Le cambia el nombre. La mayor bendición que Jacob recibió ese día fue el cambio de su nombre, el cambio de su carácter, el cambio de su personalidad. Y de ser un suplantador pasó a ser luchador. No sé qué era lo que te titularon por ahí. ¿Cuál fue tu título? ¿Cuál fue tu carácter? ¿O cuál fue tu desempeño hasta este día? Pero en aquel que se encuentra con Dios, aquel que cae de rodillas a sus pies, aquel que reconoce que en su debilidad nada puede hacer, sino él es débil para hacerse fuerte en el Señor, esa es la persona que nunca más será igual, la que será cambiada. Cambiará su nombre, cambiará su carácter, cambiará su forma de ser, de actuar, de moverse en la vida. Esa es la persona que recibe su mayor bendición. La mayor bendición que Dios te puede dar en este día, para el resto de este año y el resto de tu vida, es cambiarte el nombre, cambiarte el carácter, cambiarte la fama, cambiarte la forma de ser, de desarrollarte, de decidir en la vida. Eso es un discípulo. Ese es el discípulo que Dios está buscando. Alguien que se quiebre ante Dios, que le suplique a Dios, que se venza a sí mismo, que pueda reconocer que solo no puede.
que sin Dios de nada sirve. Esa persona es la que el Señor está buscando. Eso es lo que vino a hacer el ángel. Tome su asiento, mi hermano. Eso es exactamente lo que vino a hacer el ángel. Eso es, vino a resistirlo porque así no podía. Siempre Dios tuvo un plan para Jacob. Siempre Dios dijo desde antes de su nacimiento que Jacob iba a terminar siendo servido por Esaú. Dijo que el mayor iba a terminar sirviendo al menor. Ya lo había dicho. Hermano, de usted y de mí, Dios dijo tantas cosas y planificó tantas cosas desde antes que naciéramos. Siempre Dios tuvo un plan para usted y para mí. Siempre Dios tuvo un propósito grande, maravilloso, sobrenatural. Siempre, que si nos contarían, no nos entraría en la cabeza. Siempre. Pero hay cosas que no nos permiten llegar a Él. Hay cosas que no nos permiten alcanzarlo, tomarlo, hacerlo nuestro. Hay cosas por las cuales el Señor no tiene otra que resistirnos y muchas veces tocarnos, ministrarnos, confrontarnos. Eso fue lo que hizo en Jacob. Siempre Dios tuvo un propósito para él, pero así no lo iba a alcanzar. Tuvo que quebrarle el muslo para que él pudiera llegar al arrepentimiento genuino, real, descubrir, confesar quién él era, qué era lo que tenía, cómo era su carácter, su personalidad, para Dios poder transformarlo, bendecirlo. Y él dijo ahí más adelante: yo he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El ángel no vino a hacerle daño, vino a librarlo de él mismo, de su propio ego, de su propio engaño, de su propia mentira, de su propio pecado. Vino a librarlo. Y dice que después se fue y llegó hasta cierto lugar, le alcanzó el sol y cojeaba de su cadera. La persona que se encuentra con Dios nunca más va a caminar de la misma manera. Jamás, jamás de los jamases va a caminar igual. Va a ser una marca el Señor para siempre en su vida. ¿Cuántos quieren que el Señor hoy marque sus corazones? ¿Cuántos desean que hoy Dios marque sus corazones? Cerremos nuestros ojos ahí por un momento y oremos al Señor.